Hola, muy buenas, aquí estamos en Reflexiones. Hemos vivido tiempos distintos, difíciles, en que nos hemos sentido todos muy vulnerables y hemos luchado por sobrevivir, buscando como una segunda oportunidad. Debemos decir además que afortunadamente somos sobrevivientes de esta pandemia. Yo busqué esa palabra sobreviviente en el diccionario. Es una palabra de raíz latina que significa el que vive venciendo grandes obstáculos. Y hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a tres personas que han vencido tremendos obstáculos. Están todos entonces invitados a unirse a esta conversación en que todos buscamos una segunda oportunidad y queremos sobrevivir. Mientras conocemos las extraordinarias historias de sobrevivencia, vamos a hablar con uno de los 33 mineros chilenos enterrados vivos a 720 metros, 2.662 pies, 2.362 pies de profundidad durante 70 días. Conversaremos con un héroe sobreviviente de las Torres Gemelas que salvó muchas vidas, ese fatídico 11 de septiembre del 2001. Vamos a conversar además con un sobreviviente del avión uruguayo que se estrelló en la cordillera de los Andes en 1972. Están por cumplirse 50 años. Habían 44 deportistas a bordo, de los que solo sobrevivieron 16. Él era el más joven de todos, tenía 18 años y mientras estaba en la cordillera cumplió ahí los 19 años. Los rescataron después de 72 días. Y como dije, han pasado casi 50 años de la tragedia. Aquí está en Reflexiones Carlos Páez Rodríguez. ¿Cómo estás, don Francisco? Qué alegría, qué alegría. La última vez que estuvimos juntos fue justo cuando aparecían los mineros. Así que imagínate que era un 13 de octubre del 2010. Bueno, yo creo que una situación como la que se vivió ahí en la cordillera en 1972, cuando después de 10 días y ustedes que tenían una radio dijeron ya se termina la búsqueda y recién los encuentran tantos días después. ¿Qué se siente en ese momento? Yo creo que la gente quisiera saber cómo se sobrevive en ese momento de desesperanza. ¿Sabés qué pasa? Que nosotros hasta el día 10, ese que escuchamos la noticia, estábamos esperando a que nos vinieran a buscar porque estábamos convencidos de que unos aviones que habían pasado nos habían visto, pero en el día 10 recibimos esa pésima noticia, pero que nosotros convertimos en oportunidad, porque ese día nos dimos cuenta que la historia era nuestra historia, que dependíamos de nosotros. No es verdad de que los helicópteros nos encontraron a nosotros. Lo que sí es verdad que nosotros fuimos a buscar los helicópteros. Sí, yo sé porque hubo dos personas, Nando Parrado, ¿verdad? Fue uno de ellos junto con, ¿cómo se llama? Canessa. Con Canessa fueron los dos que fueron a buscar y encontraron un arriero. Ahí es donde los encontraron. La pregunta es qué se siente en ese momento, en el momento de la desesperanza, porque uno trata ahora de conversar con todo el público que nos está viendo para sobrevivir, para levantar el espíritu. Bueno, imagínate en ese momento lo que es recibir esa noticia que no te buscan más. Un poco lo mismo que cuando empezó la pandemia, una incertidumbre bestial y que teníamos que pelear por esta historia de la cual se han escrito 26 libros, 9 documentales, 3 películas hechas. Es una bestia de historia, pero es una historia de lucha del ser humano, donde vemos la capacidad del ser humano de poder evolucionar, transformarse y salir adelante, que es un poco lo que hicimos nosotros a partir de ese día 10 cuando nos enteramos de que no nos buscaban más. Ahora, 72 días, diría 62 de desesperanza. ¿Cómo se vive el día a día? ¿Qué pasa cuando uno despierta en la mañana? Porque están a 4.200 metros de altura. ¿Qué temperaturas había en la noche? Nosotros estamos entre 25 y 35 bajo cero, con la diferencia del que va a esquiar, que tiene frío durante el día, pero de noche tiene una cama caliente. Nosotros tenemos frío durante el día y más frío. Bueno, tú conocés bien la cordillera, más que nadie, digo, es infernal. Gracias a Dios, el ser humano tiene una capacidad de olvido del dolor. Yo no te podría describir ahora realmente lo que fue el frío que nosotros pasamos, pero fue desesperante. Además, tenía 18 años. A 18 años yo era un chico que no servía para nada, un malcriado, un consentido, un caprichoso. Desayuno en la cama. Yo tenía niñera en esa época, para que veas el personaje que estaba ahí. Mi padre, tú lo conocías, sí. Pintor uruguayo, que nos dio todo para que nosotros viviéramos cómodamente y dejarlo a él pintar. Digo, ese era un poco el criterio de la familia. Debo decir que Carlos Páez tenía la Casa Pueblo, donde alguna vez que fui a visitarlo puso una calle con mi seudónimo. Hay una calle Exacto. Que se llama Don Francisco, pero quiero que volvamos a esta historia, porque esta historia
tiene que marcarte. Y por eso tú, en 3 libros que escribiste, en uno de ellos cuentas tu adicción a las drogas. Y mi pregunta es si las drogas vienen a raíz de este accidente o ya tenías esta inclinación antes. No, seguramente yo tenía esa inclinación, pero evidentemente cuando te toca vivir una historia como esta, tenés un pasaporte a poder hacer cualquier cosa, porque cualquier cosa, una historia como esta justifica cualquier cosa. Y yo quizás me aproveché de la historia, pero bueno, justo cumplí el otro día 30 años sin consumo, gracias a un grupo también, porque esta es una historia netamente grupal, la de los Andes y la de salir de las drogas. Yo escribí este libro que se llama Mi Segunda Cordillera, que justamente habla de la salida de las drogas, porque realmente es una cordillera. ¿Qué droga consumías? Bueno, consumía cocaína, consumía benzodiazepinas y alcohol también. Esa es la verdad. Era toda una mezcla. Pero... Y todo pasa por el alcohol. La verdad se ha dicho que todo drogadicto, toda persona que se droga tiene, en general no son monodrogas, tienen que ver con el alcohol también. ¿Y cómo sales de eso? Bueno, gracias a un grupo, compartiendo el dolor. Sabés que yo aprendí que cuando uno comparte el dolor hace que sea menos dolor, y cuando uno comparte la alegría hace que la alegría sea más alegría. Hoy por hoy doy esta conferencia, me encanta dar la conferencia sobre la salida de drogas, pues realmente es difícil. A mí me dijeron que 1 de cada 100 cumplía un año, y realmente lo comprobé, que es muy difícil salir de las drogas, pero bueno, a mí me sirvió, pero también es difícil salir de los Andes, pero bueno, gracias a un grupo se puede. Ahora, yo sé que está considerada la historia nuestra una de las historias más notables de trabajo en equipo, porque fue gracias a un equipo que salimos adelante, gracias a que peleamos para que Parrado y Canessa salgan a caminar en esa caminata infernal de 70 kilómetros en la inmensidad. Fíjate que nosotros caímos en territorio argentino, cruzamos la cordillera entera. Sí, hasta que encontraron al arriero. Hasta que encontraron al arriero. Don Sergio Catalán. Don Sergio Catalán, ya fallecido también, pero él fue el artífice que logra que las ayudas lleguen lo antes posible. Quiero reconocer lo que hizo Catalán. Pero antes de preguntar, por ejemplo, porque ustedes son, además, los 3 que están aquí son motivadores, ¿cómo motivan a la gente? Quisiera también llenar la inquietud de las personas que están en nuestra nube virtual. En este caso, quiero irme a Cuernavaca, México, para que entonces Cintia Durán tenga la oportunidad de preguntarle a Carlos Páez. Cintia, adelante. ¿Cómo estás, Cintia? Qué gusto. Me gustaría que nos compartieras 3 imágenes o 3 palabras que te ayudaron a sobrellevar ese momento en el que tú estabas ahí con poca esperanza de vida. Mira, yo siempre tengo una frase que no es mía, es una frase de San Francisco, que dice así: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Que fue exactamente lo que nosotros vivimos. Cumplir el proceso, haciendo lo necesario, luego lo que es posible y terminamos haciendo lo imposible. Fíjate que a los 10 días que te digan que no te buscan más fue un horror. Y bueno, la historia quedó en nuestra mano, y es un poco lo que yo trato de transmitir en las conferencias que doy en el mundo entero, sobre no esperar a que la empresa te ayude a vos, sino que ver lo que tú podés hacer por la empresa. Filosóficamente es un poco así lo que nosotros hicimos, no esperar a que la solución venga de afuera, sino nosotros buscar la solución. Y cuando tú le tienes que hablar a una audiencia donde la mayoría de las personas necesitan esperanza frente a la desesperanza, ¿qué es lo más importante que le dices a la gente? Lo único que hago yo es contar la historia. La historia está llena de esperanza. La historia está llena de actitud, que es la gran palabra que tiene la historia. Y bueno, gracias a esa actitud y a pelear por nuestras familias, nosotros no peleamos por fama. Fíjate que tenemos películas, documentales, libros escritos. John Malkovich hace de mí en la película Live, o sea, tiene todo el glamour que puede tener, pero el tema fue el vínculo al final, fue a través de un hombre de campo que fue don Sergio Catalán, o sea que el vínculo con la sociedad fue a través de la humildad. Ya, mira, me gustaría también darle la oportunidad aquí a un varón, a don Jairo Monge, que está en San José, en Costa Rica. Jairo también tiene la oportunidad de hacerle una pregunta a Carlos Páez. Pura vida, Jairo. ¿Cuál fue el pensamiento más fuerte que recuerda haber tenido mientras duró la tragedia? Bueno, el pensamiento más fuerte es naturalmente lo que nos motivó a salir, que era la familia. Nosotros
como te decía anteriormente, no peleábamos por ser famosos, peleábamos por llegar a casa con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. Esa era nuestra lucha, era muy simple el pensamiento nuestro. Bueno, me gustaría agregar a esta conversación a William Rodríguez, considerado un héroe, un hombre que trabajó en las Torres Gemelas, primero junto al gobernador Cuomo, y cuando él se retiró en 1974, le dieron la oportunidad de estar en la Torre Norte para limpiar y ser el conserje de las escaleras de la Torre Norte. Así que muchas gracias, William, por estar hoy día con nosotros. Ustedes se conocían, pero por entrevistas separados. Hoy día tienen la oportunidad de estar Carlos Páez y William Rodríguez en la misma oportunidad. Y quiero decir que el hecho de que te hayan hecho héroe es porque tú ayudaste a abrir las compuertas con una llave mágica. Una copia de esa llave me la regalaste a mí, y con esa llave pudiste entrar con los bomberos, salvaste más de 100 personas. Desde el piso 39 bajaste con una persona en silla de ruedas. Por lo tanto, para ti el recuerdo de ese momento tiene que ser hasta hoy imborrable. Es totalmente imborrable. Yo no soy héroe, yo soy un sobreviviente. Me han nombrado héroe nacional, etcétera, pero para mí eso es simplemente un título, porque para mí los verdaderos héroes murieron el 11 de septiembre tratando de ayudar a las demás personas. Diferente a Carlitos, nosotros no tuvimos un trabajo en equipo porque nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Nadie estaba preparado para una tragedia de esta índole. Esto nos tomó a todo el mundo por sorpresa. Yo recuerdo la cantidad de desesperación y desorientación que todo el mundo tenía ese momento tan horrible. A mí me cambió, me transformó de una forma inimaginable, y hoy por hoy no hay un día, un simple día en que yo no comience desde por la mañana a recordar lo que ocurrió ese día. Me marcó de esa manera. ¿De qué manera te cambió? ¿Cómo dirías tú que se ha producido un cambio en ti? Número uno, me dio unas herramientas, créelo o no, que una vez me sacan de los escombros, me ponen un micrófono, los medios americanos, saben que no tienen el sentido de empatía que nosotros tenemos como latinos, y me dicen, tienes 3 segundos para ir al aire en vivo, ahora. Yo acabado de sacar de los escombros, pero eso le dio la vuelta al mundo, y me convertí, me transformé en la imagen de la tragedia para los sobrevivientes. Y yo dije, ¿qué yo hago con esto? Yo no sé qué hacer con esto. Gracias a Dios que pude tomar las riendas y tomar ese momento y producir algo en pro de la comunidad. Yo dije, yo voy a utilizar esto para ayudar a mis gente de la comunidad que no está recibiendo ayuda, especialmente las personas indocumentadas, las personas afectadas, sobrevivientes y personas familiares que perdieron sus seres queridos. ¿Qué pasó el momento en que entra esa bola de fuego que tú describes? Cuando tú tienes que ir por los pasillos sin saber qué está ocurriendo, lo vamos a ver después de nuestros mensajes. Estamos con la pregunta de regreso para William Rodríguez. Tú describes en algún momento una bola de fuego. Me imagino que esa bola de fuego entra por el lugar donde atacan los aviones y esa bola de fuego entra por los ascensores. Me imagino eso. Don Francisco, inicialmente yo estaba en el sótano de la torre número 1, en el sótano número 1. Habían 6 subniveles de sótano. Mientras yo estaba en el sótano con mi supervisor, Anthony Saltalamá, que además de 13 trabajadores nuevos que estaban en la compañía, oímos una explosión que nos levanta en el aire, ¡pah!, bien fuerte. El techo se derrumba encima de nosotros, las paredes se rajan, la máquina de fax se cae en el piso, gritería total porque nadie sabe lo que está ocurriendo. Lo primero que yo pienso es que un generador de energía ha reventado en el sótano número 2, donde se encontraba el cuarto de mecánica, porque nos levanta en el aire. Y cuando voy a mencionarlo, ¡pah!, otra explosión bien fuerte, y de ahí es que viene un señor corriendo hacia nuestra oficina por el sótano, con todo el cuerpo quemado, 33% de su cuerpo quemado, un señor llamado Felipe David, donde le colgaba toda la carne desde la axila hasta la punta de los dedos, la cara, pedazos le colgaban, nadie lo quería tocar porque era en el 2001, y recordará que en aquel tiempo estaba todo aquello de no tocar a nadie con sangre por lo del SIDA,
y yo me enojaba porque gritaba que me ayudaran y nadie me quería ayudar. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué sentías tú en ese momento? Porque ves esto. Total desesperación. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees que está pasando? Pienso que es la bomba del 93, que es un camión bomba como pusieron en 1993, el 26 de febrero, que mató a 6 personas e hirió a más de 1,000 personas. Entonces, por osmosis, yo estoy reviviendo el ataque terrorista que ocurrió hace 10 años, 13 años antes de lo que había ocurrido el 11 de septiembre. Entonces yo estoy actuando ya por reacción. Yo digo, tenemos que salir, tenemos que tomar acción, porque en aquel tiempo yo estaba atascado en el 93 en un ascensor y pasaron horas y horas para que me rescataran. Entonces yo dije, esta vez yo voy a ser mucho más proactivo. ¿Y pensaste en la muerte en algún momento? Pensé en la muerte, pero era una cosa de, ¿cómo te explico? No había una conexión conmigo, porque yo estaba tan desesperado en ayudar a la gente, estaba tan desesperado en sacar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, que en ningún momento yo estaba pensando en mí, yo estaba pensando en la muerte que iban a recibir ellos si yo no los ayudaba. Fíjate qué cosa, había una disasociación completa. ¿Verdad? Carlos Páez, ¿tú en algún momento de estos días ahí en la cordillera pensaste en la muerte? Sí, permanentemente. Nosotros tuvimos 29 muertos alrededor nuestro que convivimos con ellos durante los 70 días a 2 metros de distancia o 3 metros de distancia. La muerte era lo normal en la cordillera. Es más, yo a veces digo de que era más atractivo morir que vivir, porque era tan difícil lo que estábamos viviendo que a veces era como que era mejor que se terminara todo. Pero por suerte, que creo que es el gran mérito de la historia nuestra, es que revertimos esa punción de muerte en vida, transformamos el no en sí, y bueno, y fue lo que nos dio para salir adelante. Pero fue una tarea netamente grupal, porque muchas veces uno se caía y eran otros que te levantaban, o muchas veces era otro el que se caía y me tocaba a mí tener que levantarlo. ¿Cuándo te das cuenta, William, de que esto es un ataque terrorista, de que se están destruyendo las torres? ¿Cuándo te das cuenta? ¿En qué momento? ¿Después de cuánto tiempo? Cuando saco a 13 personas del sótano y llevo al hombre quemado afuera del edificio, ahí oigo por primera vez, un avión impactó la torre. Yo me viro, veo el agujero, veo el fuego, veo escombros cayendo, que después me entero que era gente que se estaba tirando, pero del punto de inserción que yo tenía no podía discernir qué era lo que estaba cayendo. Y en ese momento, cuando yo oigo eso, yo digo, un accidente quizás, porque en los años 40 hubo un accidente en el Empire State Building con un helicóptero, y yo dije, a lo mejor será un helicóptero o una avioneta. No fue hasta que yo regresé 3 veces sacando gente, y la última vez pues es cuando yo lidero a los bomberos piso por piso, cuando uno de los policías me dice, es un ataque terrorista, y de ahí es que se oye el impacto de la segunda torre del segundo avión. Bueno, este edificio... Finalmente el policía dice, esto es, nos están atacando. Este edificio es tan magnífico, tan importante, que 13 años antes que esto ocurriera, en 1988, yo hice la cámara viajera ahí y la presenté sin pensar nunca que esto podía ocurrir de esta manera. Estas son las Twin Towers, las torres de Nueva York. 110 pisos, 400 metros de altura. Tan alto que a veces una nube parte del edificio por el medio. Aquí diariamente trabajan 50.000 personas, pero lo que es más interesante, hay 90.000 más que vienen a visitar el edificio por diferentes trámites. Esto es realmente una ciudad vertical. Conozcámosla, veamos cómo se recibe en un solo edificio, el más alto del mundo, más o menos 150.000 personas al día. Son 400 metros de cemento, son casi 70 hectáreas de oficinas construidas por el hombre aquí, en los Estados Unidos. Estoy mostrando esta cámara viajera que es bastante más larga que esto, pero el restaurante que lo mostramos porque estaban los platos servidos, yo sé que tú llegabas siempre a las 8 de la mañana, esta vez llegaste a las 8:30. ¿Siempre subías al piso del restaurante para tomar desayuno porque te dan el desayuno gratis? Sí. Y ese día no lo hiciste. Gratis, tú vas a estar ahí con tu bandeja. Sí. Y ese día no. De hecho, don Francisco, el único set que existe de vajilla de Windows of the World lo tengo yo. El otro que existe está en el Smithsonian, ese que ves ahí.
Y la razón por que yo la tengo es que el gobernador de Nueva York me enviaba a traerle el almuerzo, y como pagaban tanto dinero por ese almuerzo, él me decía, quédate con los platos, quédate con la taza. Mira, si jamás yo hubiese pensado que eso iba a ser parte de la historia. Es un pedazo de botella de champán sin abrir del 15 aniversario de Windows of the World. Bueno, ahora voy a darle la oportunidad a nuestra nube virtual desde Argentina. Ahí está Sandra, no, me pronuncio yo mal el apellido, así que tú mismo pronúncialo, Sandra, y cuál es tu pregunta, la vamos a ver de inmediato. Sandra Patauro, buenas noches, ¿cómo le va a todos? Realmente muy emocionada. Bueno, mi pregunta es que todos en mayor y menor medida estuvieron en la frontera entre el ahora y el nunca, ¿no? ¿Cómo se sintieron o cómo sienten que hay valores que hay que repensar y cuáles serían? Creo que se precisa mucha humildad y mucha actitud, y nosotros la fuimos descubriendo con el tiempo, en la medida que pasaban los tiempos, y nuestra historia es una lucha permanente contra el no. El accidente, recibir la noticia que no te buscan más, viene una avalancha, tomar la decisión de alimentarnos de nuestros compañeros muertos, encontrar la cola y no poder hacer funcionar la radio. O sea, lo permanente fue el no, pero al no le dijimos que sí. Todo gracias a un grupo. Bueno, tenemos a otra persona en nuestra nube, a quien le vamos a dar la oportunidad. Se llama Arlen Olivas. Así que, Arlen Olivas, ¿a quién quieres hacerle la pregunta o qué quieres preguntar? La pregunta es para los dos. ¿Ustedes sienten que volvieron a nacer? Absolutamente. A mí me sacaron de los escombros con el edificio derrumbado encima. Cuando a mí me rescatan, yo pensaba que yo iba a morir, que a mí nunca me iban a encontrar. Lo increíble de esto es que cuando me sacan de debajo de los escombros, yo me toco completo, cuanta parte del cuerpo se imaginarán ustedes, porque yo pensé que había perdido un miembro de mi cuerpo. Y el milagro más grande fue que yo no me rompí un solo hueso. Yo nací ese momento. Yo volví a nacer porque, fíjate que 5 minutos antes de que el avión se partiera al medio, mi compañero de asiento me pidió para cambiarme, para sacar fotos de la cordillera. Fíjate que yo estoy vivo y él no. O sea que son esas cosas que pasan en esos momentos de cambios, y bueno, y de eso se trata la vida. Bueno, hay tantas cosas que tenemos pendientes. Me imagino que en este programa no las podremos conversar todas, pero quisiéramos también saber cómo William le levanta el espíritu a la gente cuando da sus conferencias, cómo explica ciertas situaciones tan difíciles ahí en los 72 días que vivieron en la cordillera, como la antropofagia, pero también cómo será estar enterrado vivo durante 70 días, como le ocurrió a los 33 mineros chilenos. Por eso quiero presentar, porque lo tenemos aquí, a Mario Sepúlveda, que fue uno de los líderes de este rescate. Mario, antes de que tú puedas contar tu historia, vamos a ir a unos mensajes. Aquí está con nosotros Mario Sepúlveda, que nace el 4 de octubre de 1970 en Parral, en el sur de Chile. Su mamá muere en el parto, no sabe mucho de ella. Son 4 hermanos que el padre se casa de nuevo, tienen una vida muy difícil, y dentro de esa vida difícil, a mí una de las cosas, Mario, que me sorprendió, que tú dices que eras un mal alumno en el colegio, pero recién a los 14 años, después de usar hojotas toda tu vida, tengo que explicarle a la gente lo que es una hojota, porque es de mi país, Chile, es un tipo de alpargata que se hace con un neumático. Por primera vez te pones zapatos y vives una vida que te hace conocido en todo el mundo. Primero, gracias, estoy tremendamente agradecido por la invitación, está muy motivadora, y la vida me ha ayudado o me enseñó la dureza de ella para yo poder crecer junto a ella y poder enfrentar situaciones. Yo digo, a los 12 años le haces una promesa a tu abuela de nunca emborracharte. ¿Por qué haces esa promesa? Yo, en comparación de mis amigos, me emociono. Crecí con toda mi familia, todo mi alrededor, muy buenos para beber alcohol. Entonces veía muy mala crianza en mis primos o amigos que no tenían para comer, no tenían para vestirse. Y decía yo, aparte de no tener madre, ser borracho o yo llevar esa mala costumbre, nunca voy a tener una vida mejor. Y le prometí, siendo muy niño, a mi mamita, a mi abuela en este caso,
que nunca iba a beber alcohol. Y bueno, tengo 51 años y todavía cumplo esa promesa. Y hoy día tengo una gran familia también, producto a lo que pasé también. Bueno, yo sé que tu mujer es un gran soporte. Me dice el periodista que tú no haces nada sin tu mujer, a la que conociste cuando tenías 19 años, después de buscar trabajo por varios lugares, y después tu suegro te da la oportunidad de ser minero porque él era minero también. Por lo tanto, trabajaste muchos años en la minería y has formado una familia con 3 hijos. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, llegué lleno de sueños a la ciudad del sur de Chile, haciendo servicio militar. Llego a la gran ciudad, Santiago, con muchos sueños. Puros sueños nomás, porque la realidad mía era otra. Llegué sin educación a Santiago. En esos andares de la vida, mi primer trabajo fue de barrendero en una textil. Y en esa ida al trabajo y la casa conozco a Katy, mi esposa, que con ella tuvimos 3 maravillosos hijos, 2 antes del accidente, y Marito Junior nació 2 años después, en donde Marito es un hermoso niño de 8 años que tiene autismo severo, y hoy día quien nos da la energía, las ganas de seguir adelante es Marito. Todas las energías están dirigida hacia Marito. Y quiero decir que, porque te tengo que después meter en la mina y en el accidente, quiero decir que has construido una fundación para los niños autistas con tus propias manos, con las manos de tu familia y de tus amigos, que la tienes por ahí en Santiago, en uno de los barrios de Santiago. Y ahora te quiero llevar a la mina. Como tú sabes, participé incluso de la película de los 33, porque yo fui a la mina mientras esto estaba ocurriendo. Y hice una presentación incluso después de lo que era la mina San José, y la quiero mostrar ahora. Esta es la mina San José. Las imágenes han dado la vuelta al mundo, porque dentro de esta mina, a 2100 pies, a 700 metros de profundidad, hay 33 mineros con vida, donde todavía para poder rescatarlos faltan por lo menos, como mínimo, 60 días. Bueno, esto te trae, por supuesto, vuelves a los recuerdos. ¿Qué pasa? ¿Cómo ocurre este accidente? Para que la gente se lo imagine, porque cuesta creer que uno puede estar a 720 metros de profundidad, a 2.600 y tantos pies de profundidad. ¿Qué temperatura hay ahí abajo? El 5 de agosto, que fue el día del último turno, y este es el último largo turno inesperado. Nosotros hacíamos turno de 12 horas, entrábamos a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, o a las 8 de la noche salíamos a las 8 de la mañana. 2 de la tarde siento ruidos que sobrepasan los elementos de seguridad que teníamos. Yo tenía tapones, sobre los tapones cubre oído, y segundos después, con señales de lámpara, y llega mi amigo Florencio Ábalos para contarme que la mina se había derrumbado. Me invita a subirme a su camioneta y nos vamos al refugio, y cuando llego al refugio estaba lo inesperado: 25 compañeros gritando, llorando, desesperados, visibilidad cero, porque el polvo en suspensión era tremendo, no teníamos prácticamente un 5% de visibilidad. Y por ahí nadie sabe dónde había ocurrido el derrumbe. Por otro lado, habíamos pensado que se había hecho una tronadura sin avisar. Se pasaban muchas cosas por la mente, y lo peor, que tampoco sabíamos cuánto éramos. Nosotros normalmente entrábamos con 15, 12 compañeros máximo, y esta vez, por las cosas increíbles de la vida, entramos 33 compañeros. Durante el tiempo en que perdiste la esperanza, porque hay un momento en que uno pierde la esperanza, ¿en qué te aferraste? Yo, mi querido amigo, me aferré a 3 cosas, y que fueron los tres pilares fundamentales. Primero, Dios. Creo mucho en Dios, conforme a mi crianza y a los valores que me entregaron. Creo mucho en Chile, creo mucho en la gente nuestra, en lo solidario que somos.
Deja preguntarle a Carlos también en qué se aferró él. Bueno, yo me agarré mucho de la Virgen María, digo que yo soy un gran devoto de la Virgen, de hecho tengo el rosario, este es el original que rezábamos todos los días, que fue muy importante en los Andes, porque era un momento de unidad, un momento de cercanía con Dios. Fue importante porque cuando uno reza, no entra otro pensamiento. Entonces el rosario fue lo que nos acompañó siempre, a tal punto que cuando Parrado sale a caminar, había caminado 20 metros en lo que fue la expedición de él y volvió para atrás y me dice: Carlitos, antes de irme quiero darle un beso a la cruz de tu rosario, cosa que él hace, y a cambio me entrega una zapatilla que le había comprado para su sobrino cuando el avión paró en Mendoza, y me dice: Carlitos, yo me llevo la otra y te prometo que voy a venir a buscar el par. Pero si eso no pasa y yo me muero en el camino, y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse, él había perdido a su madre en el accidente y su hermana 5 días después, háganlo. O sea que no solamente Parrado tuvo los cojones de salir a buscar ayuda, sino que además nos dio una autorización innecesaria, pero lo hizo, de alimentarnos de lo más sagrado que él tenía, que era su madre y su hermana. Eso lo convierte a Parrado en un grande, que siempre en las conferencias yo siempre pido un aplauso por Parrado, porque me parece que el reconocimiento es la bandera más noble que el ser humano tiene. Ese rosario además te lo entregó tu madre para que te fuera bien en el viaje, y ella escribió un libro con el título del rosario. El Rosario de los Andes, exactamente. Así. Este me lo dio mi madre. En la mañana me lo metió en el bolsillo y este fue el rosario que me acompañó en los Andes y acá también, digo, y me parece que es una buena cosa, esa cosa de unidad del grupo del rosario. Todos lo recuerdan, digo, no soy súper católico, pero sí creo en estas cosas. De hecho, la película Viven o Alive termina con el Ave María de Aaron Neville, maravillosa cosa. O sea que la Virgen María estuvo siempre presente. Voy a preguntarle cuál ha sido entonces lo que a ti te mantuvo en ese momento, en qué te inspiraste, William. Honestamente, lo que yo me aferré en ese momento fue en el recuerdo de mi madre, mi preocupación de que ella pudiera reconocer mi cuerpo. Nuestra nube virtual va a tener la oportunidad en Tres Arroyos, en Argentina. Está Luciana McFadden. Luciana, te damos la palabra a ti ahora. ¿Creen que el trabajo en equipo fue fundamental para poder sobrevivir? Nosotros no hubiéramos sobrevivido y no hubiéramos hecho un mejor rescate sin haber hecho un gran trabajo de equipo. Sí, y además tengo que decir algo importante y quiero corroborarlo contigo, porque el periodista Marcelo Amunati que me dijo, bueno, en primer lugar que ustedes consumían durante muchos días 2 cucharadas de atún y medio vaso de leche. Por lo tanto, me dijo que en estos 72 días ustedes habían perdido que tú habías perdido como 27 kilos, lo que son como 60 libras. Nosotros sí, el día 22, don Francisco, cuando no se encontraron, si ese día esa perforadora no nos encuentra, 2 días o 4 días después fallecían 2 compañeros. ¿Por qué? Porque ya estábamos ya en los últimos, ya no había más energía, quedaba poco peso, ya todos habíamos bajado muchos kilos. Nosotros lo único que hicimos, aferrarnos mucho a la fe y aferrarnos mucho al trabajo en equipo, que es tremendamente importante. Voy a dejar pendiente la pregunta del trabajo en equipo, tanto para Carlos como para William, después de estos mensajes. Seguimos conversando en Reflexiones y vamos con la pregunta pendiente, esto del trabajo en equipo que me parece tan importante. Yo quisiera saber, Carlos, si también en el caso de ustedes el trabajo en equipo fue importante o cada uno se organizó como pudo. ¿Qué organización había en medio de que habían tantos cadáveres y al mismo tiempo sobrevivientes heridos? ¿Había liderazgo? ¿Cómo funcionó esto? Bueno, yo siempre digo de que si hubiera sido un avión de línea donde gente que no se conocía y todo eso, hubiera sido un desastre, se hubieran muerto todos. Fue netamente un trabajo en equipo. Yo tengo acá una frase que dice que el grupo es un respaldo indestructible que ayuda a despertar las cualidades dormidas de cada uno de sus integrantes. Fueron apareciendo personajes increíbles. Yo, que te digo que tenía niñera, que no servía para nada, ni atarme los cordones de los zapatos, de pronto fui un tipo útil, quité la nieve de adentro del fuselaje,
diseñé un bolso de dormir para los expedicionarios. O sea que yo me daba cuenta de mi propia transformación. Y eso está bueno. Y cada uno ocupó su lugar, éramos como las piezas de un motor fundamentales para que el auto funcione. O sea que el equipo fue fundamental. En todos los sentidos, fue una historia netamente grupal. Y bueno, compartir el dolor hace que el dolor sea menos dolor y la alegría más alegría. Bueno, muy bueno. Entonces, William, ustedes, ahí esto fue, aquí no había cómo organizarse, porque esto nadie está, bueno, en ningún caso estaban preparados, pero ustedes tuvieron que hacer algo en equipo también, ¿se organizaron ahí en la emergencia? En la emergencia, yo lideré a los bomberos piso por piso, 39 pisos sacando cientos de personas. Yo veía cómo los bomberos entraban y trabajaban en equipo, trabajaban al unísono. Ellos iban a las oficinas con la llave maestra, yo abría esas puertas. Imagínate cuando el avión impacta con tanta fuerza, las puertas, los marcos se traban y hay que tratar de abrir las puertas. Si no fuera por esa llave, esta gente hubiese muerto. Yo veo el trabajo que ellos están haciendo, pero yo sigo solo, piso por piso, y a veces tuve 2 y 3 pisos y me enojaba. Don Francisco, yo decía, ¿por qué esta gente no me está siguiendo? Enojado. Y era que yo no entendía que yo hacía las escaleras todos los días, estaba en mejor condición física que los mismos bomberos y tenía la llave maestra y no tenía equipo que me estaba aguantando. Entonces, cuando yo veo este trabajo que ellos estaban haciendo, pero la desorientación, porque nadie sabía lo que estaba ocurriendo, tristemente te puedo decir de que sí hubo trabajo en equipo, pero no valió para nada. ¿Por qué? Porque murieron 343 bomberos. El sistema de radio que utilizaron era UHF, que no traspasaba las barreras de acero que tenía el edificio World Trade Center. Entonces, mientras las llamadas de desolación del edificio que escapasen la gente entraban por un lado, los bomberos nunca recibieron este tipo de mensaje. Y imagínate, más de 2.000 personas tratando de usar 2 líneas de radio que habían. Bueno, un total caos. Me imagino que ahora habrán tomado medidas para que las radios sean distintas, pero quería mencionar la llave, esa llave mágica que salvó tanta gente. En el programa que hicimos en Univisión, Todos Unidos, como 72 horas después yo recibí una copia de esa llave que la tengo guardada y que la uso siempre, por lo menos espiritualmente, para abrir puertas en todo sentido. En este caso, abrir las puertas de estas reflexiones, porque ese fue un programa especial. Démosle la oportunidad a la nube de mi país, Chile, de Santiago. Esto es Elizabeth Núñez, está en Costa Rica, no en Chile. Bueno, muchas gracias por invitarnos al programa y mucho gusto. ¿Algún mensaje para las personas que posiblemente puedan atravesar una situación muy parecida a la que ustedes estuvieron atravesando? Voy a usar una frase que está muy gastada, la verdad, pero que realmente aplica. La han usado los políticos permanentemente, pero es una frase que dice que se puede. Tú no te das cuenta de la capacidad que tiene el ser humano. Cuando uno cree que no puede más, puede más. Es increíble. Lo mismo lo decían Parrado cuando caminaban, o Canesa, que daban un paso más y cada paso que daban cada vez se acercaban más. Caminaron entre 70 y 90 kilómetros en las partes más altas de la cordillera. Siempre se puede. Uno no se da cuenta de la capacidad que tiene, que es lo que yo digo, cuando te pasan estas cosas, afloran las virtudes desconocidas que nosotros tenemos. Y eso es lo importante y nosotros tenemos siempre. Por eso yo digo, hay que mirar para atrás, por el espejo retrovisor, pero para ir para adelante. Mirar de dónde vengo, pero sobre todo hacia dónde voy. Gracias a que yo estoy vivo, tengo 2 hijos, tengo 5 nietos, o sea que marca claramente que valió la pena nuestra historia para que lo que triunfe sea la vida. Es un poco lo que pasa en la pandemia, tenemos que hacer lo necesario para que haya más vida cuando termine toda esta pesadilla que estamos viviendo y tratar de que nuestro tiempo sea útil, poder aprovecharlo con otra gente, poder compartirlo con otra gente, que es lo que permanentemente hago, la lucha contra el no. Yo simplemente, mi mensaje es que uno siempre tiene que vivir como un ejemplo, ser el ejemplo para los demás. Número 1, yo aprendí lo difícil que es una pérdida. En mi caso yo perdí 200 amigos ese día, pude haber perdido mi vida, seguí hacia adelante, me sacrifiqué por los demás. El sacrificio, la responsabilidad social, que es lo que yo represento, es algo que debe estar innato en todo el mundo. Tenemos que enseñarle a la gente la compasión, la empatía por los demás.
Yo creo que eso te va a dar a ti también las herramientas, aunque no las tengas, en momentos de dificultad, tú vas a poder lucir y hacer algo grande por los demás. Yo aprendí que después del 11 de septiembre, dedicarme a ayudar a los demás también me dio unas herramientas inesperadas, porque pude hacer grandes logros de legislaciones sin ser político, escribir programas de ayuda para las víctimas, y vi en carne propia de que yo, si siendo un barrendero, que era lo que yo era en las Torres Gemelas, pude cambiar la historia de los Estados Unidos, me llevaron a la Casa Blanca, me reconocieron, etcétera. Si yo pude cambiar la historia, ustedes que quizás tienen mejor entrenamiento, mejor facultad de aprender otras cosas que yo no tuve, pueden hacer 10 veces cosas más grandes que las que yo hice. Mario. Mi lucha es todos los días a través de la fuerza, del ánimo, de la alegría, enfrentar esto. No hay ni un día en que no haya ganas de salir adelante. Y también, junto con sobrellevar mi crisis, ayudar a las personas a sobrellevar la de ellos. Esa es mi lucha diaria. Muchas gracias. Bueno, yo creo que por todo lo que ustedes han contado, me parece, por lo que tú hablabas de Katy, que conociste a los 19 años, por lo que dijo Carlos, que el divorcio de los padres a los 13 años había sido devastador para él, yo creo que para ustedes tres, no conozco el caso de William, lo vamos a ver después de estos mensajes, la importancia de la familia como un pilar de la vida. Está por terminar el 2021. Quisiera agregar algunas cosas porque todo no lo podemos explicar aquí. William tiene una fundación, ha luchado por los indocumentados que estaban en las Torres Gemelas, ha juntado más de $100 millones. Hay mucha gente que quedó sin trabajo, que quedó con problemas, así que quería también adelantar eso. Y William, no sé nada de tu familia. Para ti, ¿el pilar de la familia ha sido importante? Sí, claro, mi madre era una mujer divorciada que tuvo que salir adelante con 3 hijos. Mi hermano Leo Fernández, que murió el año pasado, era el paparazzi en Puerto Rico, nieto de 3 patines, imagínense. Con todo y eso, pues éramos una familia muy unida en todo momento. Mi madre finalmente encontró un hombre maravilloso llamado Don Carlos, que nos terminó de criar. Ya estábamos grandecitos, pero siempre estaban ayudando a los demás. Si uno ve eso como ejemplo, uno lo va a hacer ya por osmosis. Eso fue lo que ocurrió conmigo. Bueno, una cosa que voy a hacer, yo creo que ha sido muy interesante. Antes de terminar el programa, igual para que no nos quede afuera, quiero pedirle a la nube virtual que le demos un gran aplauso a estos 3 entrevistados, a Carlos, a William y a Mario. Por favor, muchas gracias por haber participado. Así que este aplauso es para ustedes. Y gracias. Mario, la Katy ha sido muy importante en tu vida. ¿Ha sido el pilar que tú necesitas? Katy, si no estuviera Katy, no sería lo que soy. Ella hoy día es doctora en auditoría, es la jefa, es la que manda y es una madre extraordinaria. No sé qué haríamos sin nuestra Katy, de verdad. Una gran mujer. Por eso estoy muy a favor de las mujeres y la amo con todo mi corazón. Muchas gracias. En el caso tuyo, Carlos, hablas de que para ti fue más devastador todavía que el accidente, la separación de tus padres a los 13 años. Sí, sin duda fue devastador, pero también la vida te da oportunidades. Mi padre escribió este maravilloso libro que se llama Entre mi hijo y yo la luna, que el cuento nace en que yo era un obseso por mirar la luna porque sabía que era lo que podía estar mirando mi madre. Y cuando llegué a Montevideo, cuando nos rescataron y hablo con mi madre, me dijo, Carlitos, esta era mi madre, me dice, Carlitos, yo era un obseso por mirar la luna porque yo sabía que tú la estabas mirando. Y bueno, yo peleaba para verlos y ellos peleaban para verme a mí. Tanto es así que mi padre, cuando llegaron los helicópteros, me mandó esta carta que dice así, querido Carlitos Miguel, como ves, nunca le fallé, te espero con más fe en Dios que nunca. Tu madre llegaron nomás a Chile, un abrazo. El viejo. Y ahí me di cuenta que atrás de mi historia había otra historia. Fue una historia increíble de lucha también contra la adversidad, porque él, cuando todo el mundo nos daba por perdidos, él seguía adelante buscándonos. Muchas gracias, Mario Sepúlveda. Muchas gracias, William Rodríguez,
Gracias, Carlos Páez, por este testimonio de sobrevivencia. Nosotros siempre queremos, cuando hablamos de la segunda oportunidad, queríamos que la gente pensara en cuántas segundas oportunidades ya han ocupado en la vida, cuántas segundas oportunidades todavía vienen por delante. La vida puede ser difícil, puede tener muchas dificultades, pero mientras estamos acá, existe una segunda oportunidad. Eso es lo que pretendía el programa de hoy. Muchas gracias. Buenas noches.